En un giro asombroso, un policía audaz saca a la fuerza a Jason Statham de su coche, humillándolo públicamente frente a una multitud atónita. Y lo que ocurrió a continuación desafió todas las expectativas, dejando a todos completamente sin palabras y deseando más. A través de la ventana de la cocina, Jason Statham observaba cómo las cortinas de lluvia de octubre transformaban su patio trasero en un lago poco profundo. 3 meses de sequía habían endurecido el suelo, haciendo que rechazara el repentino aguacero. El agua se acumulaba alrededor de las marchitas plantas de tomate que había descuidado todo el verano, con sus enrejados inclinándose como centinelas ebrios. Detrás de él, el contestador automático parpadeaba insistentemente. 4 mensajes, todos de su hermana. Jason se volvió y apoyó las palmas de las manos contra la fría encimera de granito. A los 42, Jason había perfeccionado el arte de la quietud. Enseñaba literatura en la escuela secundaria con meticulosa precisión. Vivía solo en la casa colonial que sus padres le habían dejado y mantenía una cuidadosa distancia de todo aquello que amenazara con perturbar su meticulosamente construido equilibrio. Sus colegas lo describían como reservado. Sus pocos amigos lo llamaban privado. Su hermana Ana usaba términos menos generosos. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de dar like. Dinos, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Continuamos. El teléfono volvió a sonar. Los hombros de Jason se tensaron mientras dejaba que la llamada se dirigiera al buzón de voz, llenándose de la voz de Ana en la silenciosa cocina. Jason, soy yo otra vez. El doctor de papá llamó. Lo están trasladando a cuidados paliativos. Necesito que me devuelvas la llamada. Por favor. Un estruendo de trueno punctuó la súplica de su hermana. Jason alcanzó la botella de merlot que había abierto la noche anterior y vertió lo que quedaba en un vaso de agua. Afuera, la lluvia se intensificó, tamborileando en el techo como dedos impacientes. La verdad sobre Thomas Statham era un libro que Jason había cerrado hacía 20 años, colocándolo en el rincón más oscuro de su mente. Ahora, con la inminente muerte de su padre, ese libro se estaba sacando de la estantería, haciendo volar el polvo mientras resurgen recuerdos largamente enterrados. Su padre, brillante, carismático y frío, siempre había preferido a Ana, la hija que reflejaba su naturaleza extrovertida. Jason, introspectivo como su madre, había aprendido desde temprano a esperar menos. El timbre de la puerta lo sobresaltó. A través del vidrio empañado por la lluvia, pudo distinguir a una figura alta en su porche. A regañadientes, abrió la puerta. «¿Señor Statham?» El hombre frente a él estaba empapado. El agua corría de su cabello oscuro por su rostro, surcado de arrugas. Sostenía una caja de cartón húmeda. «Soy el capitán Harris. Vivo en la casa azul de Maple. Me entregaron esto por error». Jason lo reconoció vagamente. Un viudo que se había mudado a Lake Ridge hace 3 años. La gente aún se refería a él como «el nuevo» en su pequeño pueblo de Connecticut. «Gracias», dijo aceptando el paquete. Al rozar sus dedos, notó una mancha oscura en la manga de su camisa. «Estás sangrando». El capitán Harris miró su brazo. Estaba arreglando la canaleta cuando llegó su paquete. Debe haberse cortado con un clavo. «Entra», dijo sorprendiéndose. «Ya así mismo. Al menos hasta que cese la lluvia». Dentro, Jason se encontró proporcionando primeros auxilios a un casi desconocido en su cocina. El capitán Harris, según se enteró, tenía 51 años. Enseñaba diseño arquitectónico en el colegio comunitario y se había mudado a Lake Ridge después de que su esposa muriera de cáncer de ovario. Su actitud tranquila hacía que la conversación fuera inesperadamente fácil. «Tú eres hijo de Thomas Statham», dijo mientras Jason envolvía su antebrazo con gasa. Las manos de Jason se detuvieron. «¿Cómo supiste?» «Pueblo chico», respondió con una sonrisa irónica. «Y formo parte de la junta del hospital. El trabajo de tu padre al establecer el ala infantil fue anterior a mi tiempo, pero su retrato aún cuelga en el vestíbulo
Principal el filántropo, el pilar de la comunidad, la versión de Thomas Statham que el mundo conocía. Sí, respondió simplemente asegurando el vendaje. Soy su hijo. El capitán Harris estudió su rostro. He oído que no le queda mucho tiempo. Algo en el tono apacible del hombre quebró la compostura de Jason. Eso dicen. Y no has ido a verle. No era una pregunta. Jason se volvió, ocupándose del botiquín de primeros auxilios. Mi hermana se encarga de ese lado de las cosas. Ah, solamente una sílaba, pero sin juicio. La lluvia había cesado. La luz del sol se abría paso entre las nubes, proyectando patrones prismáticos en el suelo de la cocina. El capitán Harris le agradeció y se marchó, pero su presencia perduró como el aroma a tierra mojada que sigue a una tormenta. Esa noche, Jason soñó con agua, ascendente, insistente, inundando las cámaras de su corazón. El Lake Ridge Community College era un conjunto de edificios de concreto brutalista suavizados por décadas de crecimiento de hiedra. La oficina del capitán Harris reflejaba este contraste. Muebles modernos y austeros contrarrestados por paredes cubiertas de bocetos arquitectónicos hechos a mano y fotografías descoloridas. Cuando Jason llamó a la puerta abierta la tarde siguiente, Harris levantó la vista de su escritorio con leve sorpresa. «Señor Statham». «Jason», corrigió entrando. «Quería asegurarme de que tu brazo estuviera sanando bien». Era una excusa endeble. Ambos lo sabían. El capitán Harris sonrió remangándose la manga para mostrar un vendaje impecable. «Como nuevo, gracias a tus habilidades de enfermería. He curado suficientes raspones en mi carrera docente», dudó y luego añadió. «Y quería disculparme por lo de ayer, por el abrupto final de nuestra conversación». «No es necesario disculparse», dijo señalando una silla. «¿Te gustaría un poco de té? No es nada sofisticado, simplemente té verde en bolsitas de papel». Se sentó, de repente sin estar seguro de por qué había venido. «Sí, gracias». Mientras el capitán Harris preparaba el té, Jason notó una fotografía en la estantería. Un Harris más joven junto a una mujer pequeña, ambos riendo en lo que parecía ser un sendero de montaña. Ella había sido hermosa, con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa que parecía saltar del marco. «Mi esposa, Marie», dijo el capitán Harris, siguiendo su mirada. Eso fue en el Parque Nacional Acadia, aproximadamente un año antes de su diagnóstico. «Era encantadora», comentó Jason. «Era extraordinaria», respondió entregándole a Jason una taza humeante. «Estuvimos juntos 23 años, y todavía me descubro a mí mismo queriendo contarle algo al menos una vez al día». «¿Cómo lo haces?». La pregunta se escapó antes de que pudiera considerar sus implicaciones. ¿Hacer qué? Hablar de ella, recordarla. No es... Batalló por encontrar la palabra correcta. ¿Abrumador? El capitán Harris reflexionó, girando su taza entre las manos. A veces. Pero Marie solía decir que el dolor es simplemente amor sin rumbo. Yo he descubierto que compartir recuerdos le da a ese amor un lugar para existir en el mundo. La sencillez de su respuesta hizo que el pecho de Jason se apretara. «Mi padre está muriendo», dijo abruptamente. El capitán Harris asintió. «No lo he visto en 15 años. Puedo preguntar por qué». Nadie se lo había preguntado directamente. La gente en el pueblo conocía fragmentos de la historia o eran demasiado corteses para indagar. Jason hizo una pausa, dándose cuenta de que nunca había tenido que articularlo. Complicado, brillante en el trabajo, encantador en público, pero en casa. Negó con la cabeza. Tenía una manera de hacerte sentir invisible, especialmente si lo decepcionabas. Y yo siempre parecía decepcionarlo. El capitán Harris no llenó el silencio con banalidades, simplemente esperó, dejando que sus palabras se asentaran entre ellos. Después de que mi madre murió, empeoró. Se volvió más controlador, más crítico. Cuando finalmente me enfrenté a él durante mi último año de universidad, me dijo que para él yo estaba muerto. Así que me fui, y desde entonces he estado muerto para él. Intentó sonreír. Al parecer,
Los hombres moribundos se ponen sentimentales, porque ahora me está llamando, y tú no quieres ir. No sé lo que quiero, admitió sorprendiéndose con su honestidad. Una parte de mí quiere decirle exactamente lo que su ausencia me hizo sentir. Otra parte solo quiere preservar la distancia que tanto he luchado por mantener. ¿Y otra parte?, preguntó suavemente el capitán Harris. Jason apartó la mirada. Otra parte se pregunta si hay algo que nunca comprendí, alguna pieza faltante. Cuando salió de la oficina del capitán Harris, 1 hora más tarde, Jason sintió que algo se transformaba en su interior, como si una puerta que había estado oxidada durante mucho tiempo se abriera, dejando entrar un susurro de aire fresco. Reynolds, el enfermero nocturno de la unidad de cuidados paliativos, tenía unos ojos amables en un rostro serio. Había estado expectante cuando Jason se acercó al mostrador, como si su llegada fuera a la vez sorprendente e inevitable. «Él ha estado pidiendo por ti», dijo Reynolds conduciéndolo por el silencioso pasillo. «Especialmente por la noche, cuando la medicación lo hace más abierto. ¿Está mi hermana aquí?» La señora Statham se fue hace aproximadamente 1 hora. Viene todos los días después del trabajo. La información dolió más de lo que debería. Anna, la hija cumplidora, a pesar de todo, siempre mejor que Jason en hacer lo correcto, incluso cuando eso le costaba. La habitación 412 estaba débilmente iluminada, con el equipo médico proyectando sombras en la pared. Thomas Statham siempre había sido una presencia imponente, 6 pies de altura, con hombros anchos y una voz atronadora que podía silenciar una sala. El hombre en la cama era una versión disminuida, con la piel estirada sobre pómulos que antes habían sido cincelados en lugar de demacrados. Jason se quedó en la puerta, incapaz de acercarse. «¿Puedes ya hablar con él?», incentivó Reynolds. «A menudo la audición es el último sentido que se pierde. Te daré privacidad». Solo con su padre, Jason se obligó a acercarse a la cama. La respiración de Thomas era dificultosa, su pecho se elevaba y caía en un ritmo irregular. Sus manos, antes lo suficientemente fuertes para partir leña, lo suficientemente gentiles para curar raspones de la infancia, reposaban inmóviles sobre la blanca manta. «Es Jason», dijo con voz apenas audible. «Estoy aquí». No hubo respuesta, solo el constante pitido del monitor cardíaco. No sabía qué esperaba, quizá un despertar dramático o alguna señal que reconociera su presencia. Se sentó en la silla junto a la cama, estudiando el rostro que lo había perseguido durante años. En el sueño, la aspereza se había disipado de sus rasgos. Podía ver trazos del padre al que había adorado de niño. El hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que leía Good Night Moon con voces diferentes para cada personaje. «No sé por qué vine», susurró. «Ana me ha estado llamando. Durante semanas. Seguía pensando que podrías dejar que terminara sin volver a verte». Los monitores pitaban con regularidad. «¿Recuerdas cuando tenía 10 años y me llevaste a navegar por el lago? Solo tú y yo. Me dejaste tomar el timón, y cuando nos dirigí a esa zona de nenúfares, no te enojaste. Te reíste». Su voz se quebró. «Ese es el padre que quería conservar en mi memoria. No el hombre que miró mi carta de aceptación a la escuela de posgrado y preguntó por qué no había elegido un mejor programa. No el hombre que...» Jay, el apodo, ronco de labios agrietados, lo congeló a mitad de la frase. Los ojos de Thomas se abrieron, nublados por la medicación, pero fijos en su rostro. «Viniste», murmuró. Algo se quebró dentro de él. Una represa que había construido años atrás, ahora desmoronándose bajo el peso de su reconocimiento. «Vine», aceptó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su mano se movió ligeramente. Los dedos se extendieron en invitación. Jason dudó y luego colocó su palma contra la de él. «Lo siento», dijo cada palabra un esfuerzo. «Lo siento. Tanto, Jay». «¿Por qué?», preguntó necesitando escucharlo decirlo. Sus ojos se cerraron brevemente, luego se abrieron de nuevo con dificultad.
Por todo. Por no haberte visto. Por no haberte visto realmente. No fue suficiente. Imposible que pudiera borrar 20 años de dolor. Y sin embargo, Jason sintió que algo se movía dentro de él, como una cuerda tensa que empezaba a aflojarse. «Ana», susurró, «ella te lo explicará». La carta, en mi escritorio. Su mano se apretó brevemente, luego se aflojó mientras volvía a dormirse. Jason se quedó inmóvil, con la confesión inconclusa de su padre flotando en el aire entre ambos. Cuando Jason llegó a la casa de su padre a la mañana siguiente, Ana ya estaba allí, rodeada de cajas de cartón y carpetas de manila. «¿Estás aquí?», dijo Ana con sorpresa en la voz. «Pensé que no vendrías». «Fui a verle anoche», admitió Jason, entrando en el estudio que aún olía a tabaco de pipa de su padre, a pesar de años de desuso. La expresión de Ana se suavizó. «Bien, eso es... Bueno, ¿cómo estaba?» Apenas consciente, pero me reconoció. ¿Mencionó algo sobre una carta en su escritorio? Ana asintió, acercándose al antiguo escritorio roll-top que había pertenecido a su abuelo. «La encontré esta mañana. Está dirigida a ti». El sobre que Ana le entregó estaba amarillento por la edad, sellado pero arrugado en las esquinas, como si hubiera sido manipulado muchas veces sin llegar a enviarse. La caligrafía en el frente era inconfundiblemente la de su madre. ¿Mamá escribió esto? Aparentemente. Papá lo guardó todos estos años. Con dedos temblorosos, Jason rompió el sello y desplegó la carta en su interior. «Mi querido Jason, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y tu padre finalmente ha encontrado el coraje que yo siempre me faltó. Hay verdades que mereces conocer, verdades que debí compartir hace años. La distancia de tu padre, su incapacidad, para conectarse contigo de la misma manera que lo hace con Ana, no tiene nada que ver con una falla tuya. La culpa es nuestra, del secreto que hemos guardado desde antes de que nacieras. Thomas no es tu padre biológico». El mundo se tambaleó bajo los pies de Jason. Se aferró al borde del escritorio, consciente de que Ana se cernía a su lado. Ansiosa. «Antes de casarme con Thomas amé a otro hombre, David Reynolds, un estudiante de posgrado como yo. Cuando murió repentinamente de una aneurisma, quedé devastada y embarazada de ti. Thomas, que siempre había sido mi amigo, se ofreció a casarse conmigo, a poner su nombre en mi hijo, en ti. Acepté, convencida de que podríamos construir una familia basada en la amistad y metas compartidas. Acordamos nunca decírtelo, creyendo que solo causaría dolor, pero a medida que crecías, el parecido con David se hizo inconfundible, no solo en tu apariencia, sino en tu intensidad silenciosa, tu amor por la poesía, tu manera de ver el mundo. Thomas lo intentó, Jason, pero cada vez que te miraba veía al hombre que amé primero, y eso creó una distancia que no pudo cerrar. Esto no es una excusa para cómo te ha tratado, solo un contexto que espero te ayude a entender. Merecías algo mejor de ambos. Con todo mi amor, mamá. Jason levantó la mirada, con la visión empañada por las lágrimas. ¿Lo sabías? Anna negó con la cabeza. No, hasta la semana pasada. Papá me lo dijo cuando los médicos dijeron que no le quedaba mucho tiempo. Quería que yo ayudara a encontrar la carta. ¿Por qué no me lo dijo él mismo? Creo, Anna dudó. Creo que se avergonzaba, no de ti, sino de sí mismo, de cómo dejó que su inseguridad envenenara vuestra relación. Jason se hundió en la silla de cuero de su padre, con la carta apretada en su mano. Ahora todo tiene sentido, la forma en que a veces me miraba como si viera a otra persona. Como no pudo terminar. No te aceptó, completó Anna suavemente. Lo siento tanto, Jason. Siempre pensé que me favorecía porque era más como él. Nunca me di cuenta que yo no era realmente suyo. No, dijo Ana con firmeza, arrodillándose junto a la silla. Eres mi hermano. Nada cambia eso. Ese momento, al mirar a los ojos de Ana, tan parecidos a los de su padre, Jason sintió una ola inesperada de compasión por Ana,
que había pasado años intentando cerrar la brecha entre padre y hermano. Por su madre, que había llevado ese secreto hasta su tumba. Por Thomas, que había criado al hijo de otro hombre, pero no había logrado amar a ese niño como a su propio hijo. Incluso por sí mismo, el muchacho que nunca entendió por qué no podía obtener el amor incondicional de su padre. «Hay más», dijo suavemente Ana. «Papá tiene una caja de cartas y fotografías del padre biológico. Guardó todo». 3 días después, Thomas Statham murió plácidamente en su sueño. Jason no estuvo a su lado. Se encontraba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala del capitán Harris, rodeado de fotografías de un joven con sus ojos, su barbilla y su amor por Emily Dickinson. «Era un poeta», le dijo al nuevo capitán Harris, mostrándole una colección publicada de obras de David Reynolds. Mamá conservaba sus críticas en revistas literarias. Al parecer fue brillante. El capitán Harris estudió la fotografía. Tiene su sonrisa, no solo la forma, sino la manera en que comienza en los ojos. El servicio memorial fue pequeño, pero bien asistido. Jason se mantuvo junto a Ana mientras los ciudadanos prominentes de Lake Ridge compartían historias sobre la generosidad de Thomas Statham, su visión para la comunidad, su dedicación al hospital. Ninguno de ellos conocía al hombre complicado detrás de la fachada pública. El hombre que amó a su esposa lo suficiente como para criar al hijo de otro, pero no lo suficiente para amar a ese hijo como propio. Cuando llegó el turno de Jason, para hablar se acercó al podio con pasos firmes. «Mi padre era un hombre complejo», comenzó, encontrándose con las miradas curiosas de aquellos que sabían que había estado distanciado de Thomas durante años. «Me enseñó que las personas rara vez son enteramente buenas o enteramente malas, que podemos herir a aquellos a quienes amamos sin dejar de amarlos, que podemos fallar a alguien y aún así merecer perdón». Desde la primera fila, el capitán Harris le devolvió una mirada alentadora con un asentimiento. «Al final lo que importa no es el tiempo perdido, sino la verdad que finalmente compartimos. Thomas Statham no fue perfecto, pero me dio la vida, a su manera, y en sus últimos días me devolvió una parte de mí que nunca supe que faltaba». Después del servicio, mientras el sol otoñal proyectaba largas sombras sobre el cementerio, el capitán Harris caminó a su lado, una presencia constante en medio de su dolor. «¿Qué harás ahora?», preguntó mientras llegaban al coche. Jason miró hacia el horizonte, donde los árboles ardían con los colores de octubre. «Supongo que descubrir quién soy, ahora que sé de dónde vengo». «¿Y tu labor docente?». «Volveré la próxima semana. Mis estudiantes están a mitad de matar a un ruiseñor. Me necesitan para ayudarles a entender por qué importa». El capitán Harris sonrió. «¿Y les hablarás sobre la complejidad? ¿Sobre cómo las personas pueden ser defectuosas y, sin embargo, dignas de compasión?». «Creo que sí», respondió girándose para mirarlo de frente. «¿Te gustaría cenar mañana?». «Hago una lasaña decente». «Me encantaría». Mientras se alejaba, Jason sintió el peso de la carta de su padre en su bolsillo. No se había aligerado exactamente, sino transformado. Como agua que había sido hielo durante demasiado tiempo, finalmente comenzando a fluir.